Buen día, vamos a continuar con nuestra serie de videos. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos métodos, que me permiten la entrada de información y la salida de información. Aunque en videos anteriores hemos estado viendo estos métodos, en este video vamos a tratar de hacerlo un poco más en profundidad, sobre todo respecto al método para imprimir mensajes hacia el usuario. Estamos hablando del método write y del método writeLine. Estas funciones, pues como su nombre básicamente nos está indicando, ¿verdad? Se utilizan para enviar información a la pantalla. Ejemplos de ello, ustedes lo pueden observar acá. Tenemos console.writeLine y console.write. La diferencia pues que ustedes tienen entre cada uno de ellos pues es que en el primer caso se imprime la línea en la pantalla, pero no existe un salto de línea. En el segundo caso se escribe el mensaje que aparece ahí, en este caso bienvenidos a la introducción a la INF, e inmediatamente después de eso se genera un salto de línea para formatear nuestra salida. Vamos a entrar en más detalles sobre cómo nosotros vamos a formatear de una mejor manera para que sea agradable a la vista la información que se va a presentar. Aunque cuando nosotros vayamos a desarrollar aplicaciones profesionales, muy probablemente no vamos a diseñar interfaces de usuario que tengan que ver con texto, pero es importante que nosotros lo conozcamos porque pues, probablemente pues, vamos a hacer algún trabajo del tipo científico o algo así, y pues sí nos va a tocar esta parte. Existe un concepto que se llama el uso de contenedores para mostrar los mensajes, y en ciertas ocasiones probablemente ya lo han estado observando cuando nosotros dentro del mensaje pues colocamos las llaves, y entre las llaves nosotros colocamos un valor. Normalmente han estado viendo el 0 o, como en el caso de esto, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos el mensaje, pero para imprimir, por ejemplo, nombres de variables o constantes, entonces necesitamos lo que se le llama el contenedor. El contenedor lo que me va a permitir a mí es crear como una serie de cajitas. Tenemos el mensaje, luego abrimos las llaves y colocamos el primer literal, el literal 0. Recordemos que la mayoría de las cuestiones que se manejan en la memoria de los compiladores comienzan por el valor de 0. Más adelante, cuando veamos otros tipos de datos, vamos a dar cuenta de esto. Luego, pues podemos continuar escribiendo un mensaje y donde nosotros querramos que aparezca otra variable, colocamos otro contenedor. En este caso, pues tenemos uno. Este es nuestro primer contenedor, este es nuestro segundo contenedor y este va a ser nuestro tercer contenedor. Es decir, después del cierre de las comillas, vamos a colocar coma y vamos a escribir esas tres variables que contienen estos datos. Más adelante vamos a ver cómo pues, podemos formatear estos datos. Por ejemplo, si son datos de tipo fecha, si son datos de tipo moneda, que pues para que la información hacia el usuario sea con mucho más valor, debería de formatearse en este forma. Ok, entonces, tenemos mensaje, contenedor 0, contenedor 1 y contenedor 2. Es decir, variable 1 se va hacia este contenedor. Variable 2 al contenedor que está en verde y lo que esté en variable 3 se va al contenedor que esté en azul. Vamos a entrar en detalle de estos conceptos mediante la ejecución de un código. Pues
la explicación de cómo crear proyectos, pues ustedes ya la saben. Vamos a omitir esos pasos. Y vamos a ver una nueva forma que ustedes tienen de poder declarar variables. Normalmente ustedes han visto que ustedes colocan un valor tipo de datos, entero, número o valor, como ustedes le quieran colocar, y pues podemos asignarle un valor inicial. En este caso estamos haciendo una definición mucho más clara del tipo de datos que vamos a utilizar, entero. Pero hay una forma más informal, por así decirlo, ¿verdad? Y que en cierto momento le puede consumir un poco más de tiempo al compilador porque tiene que estar verificando primero cuál es el tipo de datos para no cometer errores a la hora de hacer operaciones. Y es utilizando la palabra reservada var. Ustedes pueden colocar la palabra reservada var, espacio, el nombre de la variable, pero siempre van a tener que inicializar esa variable. ¿Por qué? Porque al inicializarla, entonces le indican al compilador de qué tipo de dato es. Es decir, ustedes no pueden colocar, por ejemplo, var num, porque me va a generar un error. ¿Ya? O sea, tengo que decirle cuál es ese tipo de dato inicializando. Lógicamente después puedo cambiar ese tipo de dato, o ese valor, perdón, del dato que he estado definiendo. Entonces, var es una palabra reservada que me va a permitir a mí definir variables de una manera diferente a como si yo la definiera utilizando directamente cuál es el tipo de dato que yo estoy utilizando. Entonces, tenemos 23 en número, 23.6 en valor y este texto que se llama universidad en esta variable que se llama nombre. Y vamos a hacer el uso de contenedores. Bien, tenemos el mensaje. Los datos son el entero, contenedor 1, el doble, dos puntos, contenedor 2, la cadena, contenedor 3. Entonces, número va a ser asignado a la primera ocurrencia de los contenedores, en este caso 0. Valor, a donde está el número 1, y nombre, a donde está el número 2, cadena. También es posible en ese contenedor generar un tipo de operación. En este caso, el producto de valor por número es, ¿ya? Número va al contenedor 0, valor va al contenedor 1 y la operación valor por número se asigna al contenedor donde está el número 2. En este caso vamos a ejecutar el programa. Como pueden observar, la ejecución del programa pues tiene el mensaje que nosotros queremos. Los datos son el entero. Entonces aquí tenemos el 0, ¿verdad? Que es el primer contenedor donde se coloca la variable. Vamos a hacerlo para acá. Veamos con mejor detalle. Número. Número está asignado a 23. Entonces es lo que imprime ahí. Luego viene el doble, 2 puntos, 1, valor, 23.6, 23.6. Luego la cadena, 2 puntos, el valor 2, nombre que tiene universidad. Luego, ¿verdad? Console.write, el producto de 23 por 23.6 es este. Y ustedes pueden observar que la operación de valor por número es la que se agrega acá. Ahora, este es el ejemplo de console.write. La diferencia con el writeline va a ser que me va a
hacer un salto de línea. Sería la diferencia. Un poco mejor formateado la salida, ¿no? Entonces ya tenemos que los datos de la primera sentencia se ven en la primera línea, luego hay un salto de línea y luego el último salto de línea, o sea, que tenemos donde dice presione una tecla para continuar. Dentro de los programas, y ocurre muy a menudo con la programación, es que muchas veces ustedes pueden dejar un espacio en blanco acá y decir que eso no afecta. Pero en el caso que ustedes dejen un espacio en blanco, entonces puede generar un error. Cualquiera diría en la parte de programación que esto no ocurre, pero sí ocurre. Veamos, ese mismo programa solo le ha agregado un espacio en blanco y podemos ver que la aplicación no funciona como nosotros queremos. Y lo que nos dice, ¿verdad? El error que nos dice es que una excepción no controlada es que la cadena de entrada no contiene el formato correcto. Y es por el espacio en blanco que nosotros le colocamos acá. Quitamos el espacio en blanco, ejecutamos y ahora no hay ningún problema. Bien, este formato aún se puede mejorar. ¿Y cómo lo mejoramos? Pues muy probablemente utilizando secuencias de escape. ¿Qué son las secuencias de escape? Por ejemplo, si ustedes quisieran imprimir las comillas, es decir, el producto de, y yo quiero poner estos dos valores entre comillas, yo no puedo utilizar así, porque si no, mi cadena, mi mensaje llega hasta acá. Entonces, ¿cómo hago para imprimir esas comillas? Entonces, para eso se ocupa lo que se le denomina secuencia de escape. Y la secuencia de escape no es nada más que la barra inclinada seguida de un carácter. En este caso, como lo que queremos son las comillas, entonces vamos a colocarle esta secuencia de escape porque eso es lo que nosotros queremos imprimir. Recuerden que hay caracteres que son especiales y pues no deben de colocarse de manera superficial. Entonces, en este caso, si yo le estoy diciendo al compilador que en esa parte va a imprimir comillas, de otra manera yo no lo pudiera hacer. Entonces observan que 23 por 23.6, eso está entre comillas. Estas secuencias de escape, como su nombre lo indica, ¿verdad? Me permite pues hacer definir una mejor forma el formateo de mis datos. Barra T hace un tabulado. Si yo quiero tabular de forma vertical mis datos, pues simplemente coloco barra T, perdón, barra T y continuación barra T, y ya me queda un poco más espaciado cada una de las cuestiones, o sea que yo estoy definiendo en mi programa. Aparte de las secuencias de escape, nosotros también podemos tener otro tipo de formateo. Veamos cuál es ese formateo. Cuando nosotros estamos programando, en algunas ocasiones hay código que no nos compila o no necesitamos que se ejecute en ese momento, entonces ustedes pueden hacerlo marcando el código, ponerlo en comentario, marcando ese código y yéndose aquí a este icono que aparece aquí, comentar las líneas seleccionadas. Y cuando lo queremos descomentar, es decir, que queremos que se ejecute, entonces sería el botón de la barra. Es exactamente lo que yo he hecho. Bien, vamos a comentar esto porque no lo necesitamos. Vamos a ver el otro ejemplo. En donde, aparte de poder formatearlo, nosotros tenemos una serie de formatos adicionales, o sea que podemos hacer, por ejemplo, si queremos que este dato se imprima en valor
de moneda, en valor de notación científica, etcétera, etcétera. Entonces, utilizamos estas otras secuencias. 0, 2 puntos, y cómo queremos ese formato. En este caso, tenemos el de moneda. El de moneda se va a aplicar la configuración regional que nosotros tengamos de nuestro sistema operativo. No es que porque estemos en El Salvador va a colocar automáticamente dólares. Habrá que ir a revisar cómo nosotros tenemos configurado nuestro sistema operativo en la configuración regional para que lo coloque de esa manera. Veamos el ejemplo utilizando ese dato, valor 2. En este caso la máquina tiene el formato de 2 valores para los decimales. Ustedes pueden observar. Tenemos acá los valores y el símbolo de dólar. En notación decimal, en notación científica, el tercero, 1.1234566, exponente 0005. En notación fija, porcentual, etc. ¿Dónde podemos ver cada uno de estas formas de codificarlo? Bueno, pues Microsoft tiene en esta dirección MSDN, que es una de las fuentes de consulta para la parte de Microsoft que más debemos de visitar cuando tengamos dudas sobre algo. Entonces aquí tenemos console.wryland, aunque ustedes observan que la versión que dice aquí es Visual Studio 2010 y que ellos recomiendan que uno vea la versión más actualizada, ¿verdad? Estos datos son totalmente válidos para el 2015, tal y como lo podemos estar viendo en este momento en el video. Entonces, acá, no se fijan si está en inglés. El inglés es bastante sencillo, bastante cajonero la parte del inglés técnico. Entonces aquí nos dice, ok, 0, 2.c en el formato de moneda. Formato decimal, formato científico, fijo, formato general, en formato de número, en formato de porcentaje, redondeado, en valor hexadecimal. También, si queremos imprimir fechas, entonces acá tenemos las diferentes. Un poquito más de ampliación a esto. Fecha corta, fecha larga, horas y minutos, y segundos y milisegundos, dependiendo de todo lo que nosotros queramos. ¿Ya? Y algunos colores que ustedes pueden también colocarle, ¿verdad? Y algunos ejemplos de cuál es la salida, o sea, que ustedes pudieran tener de estos que ustedes tienen acá, ¿verdad? Por ejemplo, short date me va a aparecer así, ¿verdad? 6/26 del 2004. Recuérdense que esto depende de la configuración regional que ustedes tengan. En este caso, esta página, como está en un servidor de Estados Unidos, entonces el formato de ellos es mes, día, año. ¿Ya? Entonces, todo esto ustedes lo pueden encontrar en esta página de mstn.microsoft.com. PN-US, etc. Pueden buscar luego. Bueno, espero que en esta parte a ustedes les haya quedado claro que para que el usuario pueda percibir una mejor información de lo que nosotros le estamos dando, pues hay formas en las cuales nosotros le podemos estar enviando esta información. ¿Qué nos ayuda a eso? Pues las secuencias de escape y los formatos en los cuales nosotros desplegamos el tipo de datos que está. También hemos aprendido que hay una nueva forma de definir variables con la palabra reservada var, pero que tenemos que inicializarla siempre para que el compilador reconozca de primera mano
de qué tipo de dato es y no cometa errores al momento de estar haciendo cálculo. Gracias por la atención a este video, espero verlos en el siguiente.